Olímpico Precautémico, porque sí había un modelo educativo. Y el día de ayer comentábamos, por ejemplo, nos han vendido la idea de que existían solamente dos escuelas en la antigüedad, en lo que era la nación náhuatl, la escuela del Telpochcali y el Calmecac, y nos han vendido la idea de que el Telpochcali era la escuela para los pobres y el Calmecac la escuela para los nobles o los ricos, ¿no? La aristocracia. Pero nada de eso, o sea, no tiene nada que ver. Pero decíamos, bueno, incluso si aceptásemos esa idea de que el Telpochcali es para pobres y el Calmecac para ricos, aún y con eso demostramos que había un interés en la educación comunitaria, de educar a la población, ¿no? Estamos hablando de 1500, cuando en Europa los únicos que tenían acceso a aprender a leer y escribir eran los hijos varones de los reyes, ¿no? Es decir, los príncipes, donde se les enseñaba así las artes, a leer y escribir, pero solamente ellos, ¿no? como nobleza y muy selecta. Las mujeres, aunque fueran de la nobleza, no tenían acceso a estos lugares, y pues ya no se diga la plebe, ¿no? O sea, mucho menos tenían acceso a lo que fuera la ciencia, que ellos buscaban sus medios, ¿no? Y tenemos por eso las brujas, ¿no? Las que acusaban de brujería porque conocían las hierbas, conocían los minerales y hacían las famosas pociones, ¿no? Pero bueno, y entonces el Calmecac para educar a la nobleza del imperio mexicano. Pero nada de eso, el modelo educativo se desarrollaba en otro ámbito. Telpochcali, que viene de Telpochtli, joven, Cali, casa, la casa de los jóvenes, era para los hombres, ¿no? Los pequeños, desde 7 años hasta 14 aproximadamente. El Ixpochcali, la casa de las jovencitas, ¿no? Y entonces así se dividía la educación. No era exclusivo para la nobleza, había en las escuelas estudiantes macehuales, de los hijos de los macehuales, que también se les ha dado una categoría muy baja, que sin embargo un macehual, que en macehuali, en una definición gramatical, es el que merece, ¿no? Y en una cuestión de su tarea, bueno, es el que hace el trabajo pesado, ¿no? Pero si nos damos cuenta, incluso en ese significado, macehual, que es el que hace el trabajo pesado, es el que merece, ¿no? Es el que merece más que cualquier otra persona porque hace el trabajo más pesado que cualquier otra persona. O sea, incluso en eso, por más que quieran acomodar y justificar la división de clases y la lucha entre estas en América, se encuentran estos tropiezos. Y bueno, incluso, pues, insisto, en el Telpochcali y en el Ixpochcali pues estudiaban. Y entonces Xochimilco llega a estudiar a un Ixpochcali, a una escuela, a una casa de mujercitas, ¿no? También existían escuelas mixtas, que sobre todo esos eran más en las provincias, en las ciudades o en las comunidades más pequeñas, ¿no? Donde no había muchos niños, no había muchas niñas. Entonces podía hacer lo que hoy pudiéramos conocer como los grupos multigrado, ¿no? En las comunidades rurales, donde se da mucho este ejercicio pedagógico. Y bueno, Ignacio Romero Vargas dice que la estructura política de Anáhuac, que no era únicamente Tenochtitlan, sino que era un conjunto de ciudades que se organizaron y se pusieron de acuerdo para cada uno dedicarse a hacer y a desarrollar cierta área del conocimiento. Entonces dice Romero Vargas que México Tenochtitlan se encargó de formar a los militares. Por eso en México Tenochtitlan había la gran cantidad de fuerzas militares, porque aquí se formaban. Texcoco se encargó de formar a los ingenieros, ¿no? Y bueno, pues si nos basta ver que está el Texcotzinco, el cerro donde Nezahualcóyotl construyó el experimento de los acueductos con una tecnología sorprendente, ¿no? A lo mejor quienes conozcan o hayan escuchado, se dice que estos baños, los baños de Nezahualcóyotl, tenían una inclinación en sus acueductos
de tal manera que todo el recorrido que hacía el agua desde la punta del cerro hasta llegar a su alberquita, la piedra con la que había sido hecha calentaba el agua, ¿no? O sea, estaba tan medido que corría una cantidad precisa de agua para que llegara a la tina, ¿no? a la alberquita, un agua, una temperatura exacta, ¿no? Tibia, para que fuera agradable, no muy caliente, tampoco muy fría, que fuera agradable. Y bueno, esos implican un gran desarrollo de ingeniería. Después, ellos mismos, los texcocanos, bueno, Nezahualcóyotl construye la separación del agua salada con el agua dulce, ¿no? Obviamente no fue Nezahualcóyotl solo, pues, también creo que hay algo que tenemos contra lo que luchamos es esa personificación, ¿no? Y la magnificencia de las personalidades, ¿no? O sea, Nezahualcóyotl fue el ingeniero, fue el ideólogo, pero el pueblo texcocano, el pueblo alcolhua de Texcoco, fue quien elaboró esta magnífica obra, ¿no? Y bueno, y así, Romero Vargas menciona de varias ciudades, ¿no? Donde se reparten estas cualidades y estas características que iba a desarrollar cada una, y Xochimilco visita los teocalli, que son hoy conocidos las pirámides, y que hoy se cree que eran centros de adoración y de sacrificio y de, bueno, tantas cosas, ¿no? Y se le resta la categoría de templos sagrados de estudio, que esos eran los teocalli. Eran templos sagrados donde se realizaban investigaciones de acuerdo al área que representaba a cada uno. Si ubicamos, por ejemplo, cuando hemos viajado en el metro Pino Suárez, está el pequeño nicho de Quetzalcóatl, que hoy es una parte muy pequeña, que es un aspecto, bueno, es un edificio redondo, pero eso lo vemos en varias ciudades de América, ¿no? Una de las que me ha causado más sorpresa es en Mesa Verde, allá en Arizona, con los antiguos Anasazi, que tienen su ciudad y al centro tienen dos rodelas de este tipo, ¿no? Los Anasazi estamos hablando que son desde 2000 años antes de Cristo, entonces era una civilización muy antigua que ya tenía muy desarrollada la cultura. De hecho existen como aproximaciones de que los Anasazi, pues bueno, hay una relación con los nahuas, ¿no? Si nos remontamos un poquito a la raíz lingüística, el uto azteca, bueno, pues que viene desde el norte de América y se extiende por gran parte del continente. Bueno, pues los Anasazi son parte de eso, pero no solamente en un aspecto lingüístico. Creo que es obvio que el aspecto lingüístico no es lo único que va a heredar cierta comunidad de otra, o que va a ir aprendiendo, sino que con ello aprende costumbres, aprende modos de supervivencia. Las chinampas, por ejemplo, son inventadas por los Anasazi, ¿no? Pero estos círculos, estos edificios circulares que hacen referencia al viento, justamente por el desarrollo, ¿no? de que el viento pues es como en espiral, ¿no? Y si vemos cómo se representa el símbolo de la palabra, bueno, es una especie de caracol, ¿no? En círculo, en espiral. Y bueno, Quejecat, pues es eso, ¿no? El viento que se desenvuelve en círculo, y eso lo vemos representado en muchas ciudades. A lo mejor hayan escuchado hablar de Caral, por ejemplo, en Centroamérica, una ciudad que se le considera la más antigua hasta el momento, de aproximadamente 3000 años antes de Cristo, ¿no? Y bueno, entonces nos encontramos con esto. Y Xochimilco entonces visita estas escuelas. Xochimilco, decíamos en algún momento, cuando presentábamos, por ejemplo, este libro del maestro Gabriel Jiménez, que es La visión de los que vencerán, decíamos que los que estamos de este lado del pueblo, que somos parte del pueblo, tenemos que desempolvar la historia. Y al desempolvar la historia se levanta mucho polvo. Es como cuando agarramos un libro viejo y lo hacemos que saque polvo. ¿Y qué causa? Pues nos hace toser, nos da urticaria, nos hace lagrimar los ojos, ¿no? Nos causa incomodidad. Y eso mismo hace la acción de desempolvar la historia. Causa todo esto a los que propagan la mentira.
a los que se encargan de difundir las mentiras de nuestro pueblo, pero también le causa esto a quienes consumen esa mentira, y que desgraciadamente hoy somos la gran mayoría de mexicanos que consumimos esta mentira, a veces contra nuestra voluntad, ¿no? Porque cuando hablamos de las civilizaciones antiguas, nuestras fuentes directas son cartas de relación, la historia verdadera de la Nueva España, las novelas, la variada literatura azteca de Gary Genghis, Tlacaelel de Velasco Piña, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son los que exponen esta palabra, esta historia, esta supuesta historia de nuestros pueblos? Pues o son extranjeros, europeos, o si son mexicanos que se asumen fuera de los pueblos, es decir, consideran a las comunidades de aquí para allá, ¿no? Y ellos de este lado, ¿no? Es decir, ajenos a las comunidades, a los pueblos indígenas. Y Xochimilco intenta hacer un relato desde los pueblos indígenas, desde las vivencias de las comunidades. Nosotros hemos convivido, hemos vivido, no como visitantes, somos parte de comunidades. Yo he estado, por ejemplo, en mi labor de maestro, he estado en la zona maya con los lacandones, viviendo sus problemáticas, siendo parte de ellos, con los seris, con los tepehuanes, viviendo esas realidades, pero insisto, desde adentro. Afortunadamente nos han abrazado como parte de ellos, y lo último que hemos pensado al llegar a las comunidades es llegar y decir en qué les ayudamos, ¿no? Creo que nosotros mismos tendríamos esa dignidad de decir, si alguien viene y nos pregunta aquí ¿en qué les ayudamos? Pues en nada, no necesitamos ayuda, nosotros nos sabemos organizar, las comunidades saben organizar, ¿no? Y si no, tal vez escucharon que el día de ayer se les hizo entrega al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de sus tierras, ¿no? El presidente Andrés Manuel y la nueva gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, les entregó la propiedad de sus tierras después de tantos años de lucha, ¿no? Después de que Peña Nieto los encarceló, los torturó, de que Fox los atacó, los ultrajó de la peor manera. Bueno, pues el día de ayer les entregaron sus tierras, ¿no? Es un paso, es un triunfo, como lo que hablábamos de la noche victoriosa. Bueno, son triunfos tal vez que se puedan perder dentro de la tempestad, sin embargo son triunfos que ahí están. Y no es, creo yo, y disculpas, tampoco estoy en contra del presidente, pero tampoco fue una buena voluntad del presidente, ¿no? Fue producto de la lucha de los pueblos, ¿no? Ese es lo que hemos aprendido a hacer las comunidades, a resistir, ¿no? A luchar, y la acción de ayer fue producto de esa lucha, ¿no? Claro, tiene que ver la actitud del presidente que es muy distinta a los anteriores, totalmente contraria, sí, pero fue producto de esa lucha. Si el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se hubiera sentado a esperar que todo se le iba a solucionar con la llegada de un presidente más noble, este momento no hubiera llegado, ¿no? Porque, o sea, las cosas no pasan por la buena voluntad, ¿no? Entonces, bueno, y eso es lo que intenta representar Xochimilco, esa autodeterminación, para empezar, romper los paradigmas también de esos mitos donde los pueblos prehispánicos, y de ahí pues obviamente la herencia del mestizaje mexicano, somos patriarcales, ¿no? Éramos una civilización patriarcal, y se habla de que el mexicano es bien macho. Claro, en la última etapa, después de la colonia hacia acá, claro que se tornó en ese sentido, pero no es una herencia prehispánica, ¿no? Y desde ahí partimos. ¿Por qué el personaje principal es mujer? Porque una mujer no es que tuviera los mismos derechos a un hombre, sino simplemente hombre y mujer tenían las mismas responsabilidades, los mismos privilegios, porque se partía desde la cosmovisión, y la cosmovisión es dual, es la dualidad en sí, donde no es nada el uno sin el otro,
donde todo va caminando en esa unidad de lucha de contrarios, y si no, pues les decíamos ayer, y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿a quién se le tiene más devoción en nuestro México? Y espero no ofender a nadie con sus creencias, pero ¿a quién se le tiene más devoción? ¿A Cristo o a la Virgen de Guadalupe? A la Virgen, ¿no? El 12 de diciembre seguimos viendo grandes peregrinaciones de todas las comunidades. Los que no pueden llegar a la villa vienen o festejan o celebran en sus propias comunidades, ¿no? Pero no hay fiesta hoy en nuestro país que se le compare al 12 de diciembre, ¿no? ¿Por qué? Porque la representación de la Virgen de Guadalupe es Tonantzin-Coatlic, ¿no? Incluso ya tenemos esa... Cuidado, se cayó una sombrilla. Bueno, ya tenemos ese sincretismo. Y bueno, claro que a Cristo también se le respeta, se le venera como una adaptación, un sincretismo con Tonatiuh, con el sol, que también, por ejemplo, José Carlos Mariátegui, un peruano de los años 50, él dice que los pueblos de América son heliocéntricos, ¿no? Que se basan en el sol, perdón, helioteístas, ¿no? Que la principal deidad es el sol, ¿no? Y vemos que los pueblos del sur, los incas, tienen su fiesta de Inti Raymi, que festejan al sol. Aquí tenemos el solsticio y el equinoccio que celebramos, porque celebramos el nacimiento del sol, ¿no? Pero el día de la tierra es el día de la tierra. Y hacemos comparaciones. ¿Qué hacemos cuando vemos llegar a la abuelita, ¿no? Pues nos cuadramos, ¿no? Podemos ser los más tremendos del barrio, los más golpeadores de la comunidad, pero llega la jefa o la abuelita y a cuadrarse. Es una herencia de esta parte de la importancia de la mujer dentro de las comunidades, y no se digan las comunidades, o sea, ahí sí existe, insisto, una degeneración, un machismo muy arraigado, que fue traído por los europeos, ¿no? Repito, pues basta ver la historia donde las mujeres no eran consideradas para la herencia, para la sucesión de poder, para la herencia de riquezas, no podían ni siquiera aprender a las artes o las letras, ¿no? Y bueno, esa es la herencia que nos traen a nosotros, ¿no? Que nos imponen a espada y cruz, ¿no? Y entonces Xochimilco contra eso va, contra eso, con la intención de decir, las mujeres no es que podían, ¿no? Debían integrarse a este desarrollo social. Hablamos de muchos aspectos que no les quiero adelantar o contar, sino más bien solamente la referencia. Se habla, por ejemplo, del grupo Ocelot, de las Ocelocihuat, que son las mujeres Ocelot, que era un grupo de mujeres como los nahuali, ¿no? Los nahuales, que tampoco eran las leyendas que hoy nos cuentan de hombres que se transformaban en animales y se robaban a las doncellas. Esas son leyendas que después sirvieron para espantar a los gachupines, ¿no? Pero las Ocehuali, igual que los nahuali, eran mujeres en este caso que aprendían los diferentes idiomas de náhuatl, servían como intérpretes, servían también como parte de la estrategia de política, y entonces eso hablaba de que tenían una astucia muy, muy tremenda, que eran parte de las decisiones políticas. Y bueno, pues eso, insisto, es lo que mencionamos en esta novela. Xochimilco surge, bueno, esta historia surge como un guión cinematográfico, por eso dice en la portada, bueno, autor Jesús Jiménez, guión de Gabriel Jiménez. El maestro Gabriel hace ya 10 años
escribió este guión para una película, porque la intención era mostrar esta historia en una película. Pero bueno, pues el presupuesto es nulo para hacer un proyecto de esto. Hacer una película pues requiere una inversión pues de unos cuantos pesitos que no tenemos, y entonces el proyecto se guardó, estuvo ahí almacenado. Quienes lo leímos nos proyectamos esa película y pues veíamos que tanto sería muy buena y muy útil, pero bueno, no ha logrado concretarse como película. Esperemos que algún día llegue algún cineasta que diga, a ver, queremos retomar tu película, vamos a desarrollarla. Ojalá, ¿no? Ojalá algún día tengamos ese regalo del universo. Pero como es una buena historia que justifica muchos y contrapone muchas teorías de nuestros pueblos, decidí, bueno, me encomendaron, es una tarea que me encomendaron personalmente, desarrollarla en este aspecto literario, darle ese desenvolvimiento de narrativas, de pues un aspecto novelístico, y bueno, pues el resultado fue ese. Aún no hemos recibido más que 2 comentarios de maestros que les ha gustado. Bueno, esperemos que no hayan sido concesiones hacia mi persona. Y bueno, ¿en qué fuentes nos basamos para este texto? Pues nos basamos en las mismas que todos se han basado, en las mismas que se basó Gary Genghis para hacer Azteca, en las mismas que se basó León Portilla, en las mismas que se basó Bernardino de Sahagún, porque son las que hay, ¿no? Las cartas de relación, lo que escribió Bartolomé de las Casas, lo que escribió Bernal Díaz, es lo que tenemos, ¿no? Pero el punto es qué hacer con esas fuentes que tenemos. Y dice Romero Vargas que tomar las fuentes y las cartas de relación de Hernán Cortés como verdaderas, como verídicas y como pues sí, como objetivas, es hacerle caso a una apelación de un delincuente frente al tribunal, ¿no? ¿Qué va a decir el delincuente cuando se le acusa? Soy inocente, ¿no? Yo no lo hice. Y bueno, tiene sangre en las manos. Sí, pero yo no fui, ¿no? Yo como lo vi que estaba herido, lo quise agarrar y salvar, ¿no? Eso mismo hace Hernán Cortés. Y entonces dice Pedro Salmerón que las cartas de relación son un justificante jurídico, ¿no? Obviamente político, pero su principal objetivo es la justificación jurídica ante el rey de España, donde él tenía que acomodar toda la información que le iba a llegar a Carlos V, lo tenía que acomodar para que pues no fuera castigado, ¿no? Y por eso vemos que exagera ciertas cosas. Cuando justifica la masacre de Zempoala, que dice, pues es que nosotros llegamos y ellos tenían espadas de largo de 2 brazos con afiladas piedras y los vimos que nos querían matar, por eso mejor los matamos, ¿no? Así dice Hernán Cortés. Cuando llegan a Cholula es que estábamos conviviendo y alguien llegó y nos dijo que estaban haciendo un guiso, una sopa de maíz con carne de niño, ¿no? Y nosotros no podemos permitir en nombre de la cruz que se haga eso, entonces por eso los matamos, ¿no? Y entonces ocurre la ironía de decir que los españoles vinieron a salvarnos porque éramos sanguinarios, hacíamos sacrificios humanos de la manera más despiadada. ¿Y cómo nos castigaron? Matándonos. Nos castigaron porque éramos un pueblo fanático. ¿Y cómo castigaron ese fanatismo? Con la cruz en la mano, ¿no? Mientras nosotros gritábamos por Huitzilopochtli, ellos se burlaban de nosotros y cuando salían al ataque gritaban por Santiago. Entonces, como que hay una ironía en esa justificación, ¿no? Como que hay una incoherencia en decir conquisto a un pueblo porque es sanguinario y lo conquisto a base de sangre y fuego, ¿no?
castigo a un pueblo fanático y le impongo mi religión, que es igual de fanática, ¿no? Entonces ahí es donde justamente tenemos que encontrar esos huecos, le llaman los abogados esos huecos o esas lagunas legales, ¿no? Donde a veces en un juicio pues queda una palabra mal acomodada en el acta, y de ahí es donde se agarran los abogados, ¿no? Bueno, algo así debemos hacer los investigadores. Una palabra mal acomodada de Hernán Cortés es lo que nos ha servido para interpretar de manera distinta la historia. Pero no solo eso, o sea, al final tenemos hoy muchos vestigios objetivos, que son las comunidades indígenas, y eso creo que tiene mucho todavía que aportarnos. Creemos nosotros que, como dijo algún pensador, que 500 años de colonialismo español no van a poder contra algo así, bueno, este historiador algo se mencionaba como 2000 años de Toltecayotl, ¿no? Y nosotros le agregábamos un poquito, bueno, es que no son 2000 años de Toltecayotl, ¿no? El Toltecayotl no surge con los tolteca, porque no podemos decir que el conocimiento es generación espontánea. El conocimiento es un proceso de milenios, incluso desde que el mismo hombre se considera como hombre, ¿no? como especie, separado del reino animal. Desde entonces el conocimiento ancestral se vino desarrollando, y es por ello que justamente 500 años de colonialismo no han podido borrar de la faz de la tierra esto que aquí estamos conmemorando. Alguien también dijo, mientras permanezca el mundo, no acabará la gloria y fama de la México Tenochtitlan, ¿no? Siempre estará en la historia para beneficio de muchos el nombre de México Tenochtitlan, de Cuitláhuac, de Cuauhtémoc, de todos aquellos que se opusieron a la invasión y que siguieron resistiendo: Tenamaxtli, Canec, Tupac Amaru, Lautaro, y Tazunca Huitcó, Tatanka Yotanka, etcétera, etcétera, etcétera. La lista creo que es inmensa, ¿no? Y bueno, entonces eso es en esencia Xochimilco, según las palabras del maestro Alberto Velázquez de la Universidad de las Tunas de Cuba, que nos hizo favor de leer esta novela. Dice que es, bueno, leeré la presentación que él hace. Dice: esta novela resulta muy interesante, cautivará al lector desde el principio. Hay mucha poesía a lo indígena, hay miradas que solo esos pueblos pueden hacer y ver en lo profundo de una brisa, en un rayo de sol, una gota de agua o una piedra que esté en el camino o en lo alto del cerro. Es la magia de un lenguaje donde el trabajo conservador vale más que el creador, porque ya todo está creado. Solo hay que descubrir la filosofía que se esconde en cada mirada de ojos oscuros como la piel del ave y la serpiente siempre vigilante. Bueno, esas son las palabras que aporta el maestro el doctor Alberto Velázquez, un gran amigo, un gran colaborador de la Universidad Indígena, y bueno.